Buen día, mi nombre es Roberto Ricardo González Benítez, de la Brigada 118 del Laboratorio de Electrónica Digital 2. Esta es la práctica número 2, que lleva por nombre medición de los parámetros eléctricos. A continuación haré mención del objetivo de nuestra práctica y veremos los puntos a tratar en esta práctica. Práctica número 2, medición de los parámetros eléctricos. El objetivo de nuestra práctica es el de conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como el totem pole, open collector y true state. Como ya podemos tener en cuenta, cada circuito integrado puede tener su propio tipo de salida. Por más que sean el mismo circuito integrado, esto va a ir dependiendo desde la fecha de elaboración del propio circuito integrado, como también lo puede ser el propio diseñador o la propia marca del circuito que lo sacó al mercado. Todo esto dependerá, y lo que haremos en este caso es verificar el tipo de salida que tienen nuestros circuitos integrados. Mencionaré el material que estaremos utilizando. El material necesario sería un portalab. En nuestro caso no será necesario utilizar ya que nosotros realizaremos nuestras prácticas de manera virtual. Utilizaremos el software Multisim. Es con el software que nos apoyaremos durante todo este laboratorio. El osciloscopio, un multímetro, el circuito integrado SN7404, circuito integrado SN7426, circuito integrado SN74240, y también haremos prueba de las resistencias de 10 kiloohmios. Muy bien, teniendo en cuenta todo esto, ahora sí empecemos a leer de lo que será la práctica. Procedimiento. Punto número 1. Prueba de salida totem pole. Muy bien. La salida totem pole consiste en un arreglo de dos transistores, donde un transistor se conecta a VCC para surtir de corriente la salida sea un analógico, y cuando el otro transistor conectado a tierra para que éste pueda drenar la corriente cuando la salida sea un cero lógico. La figura número 9 nos hace mención de esta salida totem pole, de cómo es que viene conectado de manera interna nuestro circuito integrado, o podemos verlo como una analogía también de cómo funciona mediante el arreglo de dos transistores que tienen sus dos bases conectadas. Y muy bien, menciona también lo siguiente en nuestro proyecto: para visualizar que una compuerta tenga un circuito totem pole, que si entrega cerca de 5 voltios para un analógico y que entrega cerca de 0 voltios para un cero lógico, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio, como se muestra en nuestra figura número 10. En nuestro caso, la figura número 10 viene de manera errónea, ya que esta compuerta que se logra ver aquí no es una 7404. Aquí nos está mencionando una compuerta 7426. Simplemente la conexión básicamente es la misma, es igual, solamente tendremos que hacer cambio debido a esta compuerta, y será igual, y también no tomaremos en cuenta de mientras esta resistencia pull up. Solamente es cambiar la compuerta, alimentarla a 5 voltios y conectar igualmente la salida a nuestro osciloscopio para poder observar el comportamiento de este. Muy bien, ya teniendo abierto nuestro simulador multisim, haremos las conexiones debidas a ello. En este caso ocuparemos nuestra fuente de alimentación, una fuente de alimentación de corriente directa, nuestra tierra. Como ya antes mencioné, ocuparemos
nuestro circuito integrado 7404. En este caso es una compuerta NOT. La colocaré por este lado. Un momento que cargue mi computador. También utilizaremos un switch de un polo 2 tiros. En este caso lo encontramos aquí. Este es el switch que en lo personal a mí me gusta usar. He visto que otros compañeros también lo usan para este software. Como pueden ver, es bastante versátil. Muy bien, lo colocaré por aquí nuestras fuentes para que se vea un poco estético y no nos estorbe. Un cero lógico, un 1 lógico, perdón, estoy conectando. Aquí estoy conectando nuestro un cero lógico que va a ir a tierra. Aquí voy a conectar nuestra entrada al común del switch, la entrada de nuestra compuerta, y solamente nos queda por encontrar nuestro osciloscopio para en el poder observar la salida de nuestra compuerta. Bien, únicamente nos falta ahora sí una tierra y sería todo por este circuito. Conectamos la tierra y muy bien, como podemos comprobar, podemos ver cómo está conectado. Y como les mencioné anteriormente, básicamente en toda esta práctica estaremos haciendo uso del mismo circuito. Solamente sería cambiar la compuerta y cuando nos pida el resistor se lo colocaremos. Básicamente es la misma. Muy bien, vamos a hacer otra vez mención de lo que nos pide. Para visualizar que una compuerta tenga un circuito totem pole que si entrega cerca de 5 volts para un 1 lógico, 5 volts para un 1 lógico, y que entrega 0 volts para un 0 lógico, como haremos a continuación. Teniendo todo esto conectado, daremos play y veremos el comportamiento de nuestra compuerta no. Un momento, voy a hacer cambio de esto está en 12 voltios, lo cambio a 5 y ahora sí procedo a dar play. Muy bien, ahora sí abriré mi osciloscopio y veamos su comportamiento. Invertiré los colores para que este sea un poco más fácil de observar. Muy bien, ahora sí, como ya todos sabemos el comportamiento de nuestra compuerta 7404, que es una NOT, nosotros sabemos que si nosotros alimentamos nuestro circuito con un 1 lógico, en este caso 5 voltios, a la salida del nuestro nos dará un 0 lógico, como podemos observar en nuestro gráfico del osciloscopio. Al igual y si hacemos un cambio, lo cambiamos a un 0 lógico, por ende nuestra compuerta, nuestra salida nos hará un cambio a un 1 lógico. Veamos lo que sucede al estar haciendo los cambios. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. En este caso podemos observar que nuestra compuerta está haciendo de manera correcta la función. Muy bien, ahora sí procederemos a realizar el segundo punto de nuestra práctica. Vamos a observarlo. Punto número 2. Prueba de salida de colector abierto, Open Collector. Para probar esta salida se utilizará un circuito SN7426, que es un paquete de 4 NANDs que puede soportar hasta 15 voltios a su salida. Esta salida solo tiene un arreglo de un transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando exista un 0 lógico, como se muestra en la figura número 11. La figura número 11 es como viene conectado de manera interna nuestro circuito integrado 7406, o como ya antes se mencionó, puede ser una buena analogía para nosotros conectarlo de manera física con solo un transistor. Para visualizar que los voltajes de salida conecten la compuerta a un osciloscopio, como se muestra en la figura número 12, visualice que cuando la salida es un 0 lógico el voltaje es muy cercano a 0, y cuando la salida es un 1 no aparece voltaje, ya que se comporta como alta impedancia. En este caso la figura viene bastante bien, solamente omitiremos esta resistencia que todavía no es necesaria para nuestra
nuestro análisis, nuestra simulación. Muy bien, ya di stop, ya di pausa. Como ya antes mencioné, básicamente para esta práctica los circuitos son básicamente lo mismo, solamente es hacer el cambio de nuestro chip. En este caso lo borraré y lo colocaré de nuevo. En este caso nos pide un chip 7426, si no me equivoco. Ahorita no lo copié, o sí. No lo saqué, lo voy a volver a metí. Hacemos en TTL, recuerden buscar en las pantallas de TTL. Ya los hemos, ya los analizamos un poco en la práctica anterior. Bien, aquí está nuestro circuito integrado 7426. En ese caso podemos observar con el puro símbolo, nosotros ya sabemos que esta es una compuerta lógica AND. Muy bien, simplemente nos queda por terminar de conectar nuestro circuito. Y muy bien, como podemos observar, ya lo tenemos colocado. Ya básicamente nosotros ya debemos de saber cuál es el funcionamiento de una compuerta NAND. Si aún no lo saben, voy a hacer una mención bastante rápida de cómo es lo que funciona. Si nosotros tenemos el conocimiento de una compuerta AND, es básicamente el mismo, solamente que al contrario. Una compuerta AND funciona de manera en que cuando todas sus entradas, en este caso solamente tenemos dos, cuando sus dos entradas estén en un estado alto, a la salida tendremos un estado alto. Lo contrario a esto, para que en una compuerta NAND nos maneje un estado alto, significa que ambas de nuestras entradas deberían tener un 0. No puede haber un 1 lógico. Si hay algún 1 lógico levantado o ambos, a nuestra salida nos mostraría un 0. Solamente cuando tengamos un 0 en ambas entradas, nos mostrará un 1. Bueno, en este caso ya tenemos todo nuestro circuito conectado a 5 volts. En este caso daremos play y veamos su comportamiento. Ya dándole play, podemos ver el osciloscopio. Invertiré los colores para que los podamos observar. Y observemos. Vemos que cuando a nuestra compuerta le estamos alimentando 5 volts, un 1 lógico, por medio de nuestro switch, podemos observar que nuestra compuerta 7426, en ella a su salida estamos observando un 0. Como ya antes se mencionó, si alguna de sus dos entradas, 1 o 2, está con un estado alto, en este caso como ambas están conectadas en sí al mismo punto, en ambas estamos viendo un 1 lógico, por tanto su salida será un 0. Y solamente cuando veamos un 0, en este caso un 0 lógico, ambas tendrán un 0 y como podemos ver, aquí observamos el cambio de 0 a 5 voltios. Ambas, su salida, en el caso de que ambas entradas sean 0, será 1. En este caso, esta compuerta, al estar conectada de esta manera, podemos ver que se está conectando, tiene un comportamiento bastante similar a una compuerta NOT, que una compuerta NOT ya sabemos su funcionamiento, que si a su entrada es un 1, su salida será un 0 y viceversa. Si su entrada es un 0, su salida será un 1. Podemos tomar este punto como visto y que cumple con lo establecido de nuestro folleto. Veamos la siguiente parte de nuestro... Ya di pausa, ahora sí. Veamos la siguiente parte de nuestro proyecto, de nuestro folleto, perdón. Nos menciona: para comprobar que la salida realmente es alta impedancia cuando es un 1 lógico, utilizaremos una resistencia pull-up conectada a 5 voltios, como se muestra en la figura 13, y visualice los voltajes de salida en el osciloscopio. En este caso, ahora sí conectaremos nuestra resistencia pull-up. Ahora sí nos menciona que la debemos de conectar. Ahora sí la figura número 13 es correcta. Y la veremos ahora sí.
Solamente utilizaremos básicamente el mismo circuito, solamente nos queda por conectar nuestra resistencia pull up. Esta la podemos encontrar aquí en multisig. Yo la busco de esta manera, la busco en todos los grupos y coloco la palabra pull en el buscador de componentes y aquí la podemos observar. Muy bien, aquí está. Haré unos cambios por aquí para que se vea un poco mejor estéticamente. Muy bien, la colocaré. Muy bien, nos pide que sea una resistencia de 10 kilos, de 10 kilo ohms. La colocaré por aquí y lo conectaré. Solamente nos pide una. Veamos su funcionamiento. Antes leamos lo que nos pide. Para comprobar que la salida es de alta impedancia cuando en uno lógico, utilizaremos la resistencia pull up conectada a 5 volts como se muestra en la figura. Otra aplicación es un circuito donde se requieran voltajes mayores a 5 volts. Un ejemplo de la capacidad tiene el circuito en la figura número 14. Muy bien. Veamos cómo se comporta al estar nuestra resistencia de 10 kilo ohm pull up. Veamos. En este caso, nuestro circuito se comporta de la misma manera, ya que, bueno, al ser un simulador, nuestros componentes, nuestros circuitos, estos funcionan como si estuviesen de manera ideal. Y al estar de manera ideal, nuestros circuitos no presentan esa impedancia que se puede observar de manera práctica en la conexión de un circuito. En este caso daremos por ok que el folleto tiene razón y que muy bien. Veamos el siguiente punto. Otra de las aplicaciones para la salida Open Collector es en la utilización como circuitos wire and, como se muestra en la figura 15. Las salidas pueden conectarse entre sí, ya que solamente se tiene voltaje a tierra cuando la salida es un cero lógico. Esto básicamente es la misma conexión a esto, solamente que en este caso solamente tenemos, perdón un momento, es esta pestaña. En este caso solamente tendremos una entrada. Para ello se están conectando las demás compuertas AND para poder tener aún así más entradas. En este caso se conectaron 4 y tendremos 4 entradas y una sola salida que la podremos observar. Básicamente el mismo funcionamiento, solamente que es para tener más entradas y que todas estas sean consideradas. Solamente para que nuestra salida sea un 0 o un 1 lógico, será dependiendo. Si queremos un 1 lógico, todas estas entradas deberían ser un 0 lógico. Bien, pasaremos a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es prueba de salida Tree State. Utilizando un circuito SN74240 y conectando el buffer como se muestra en la figura 16, compruebe que podemos tener 3 estados diferentes. En la figura 16 se muestra cómo se conectan dos resistencias de 10 kilos. Este circuito servirá solamente para visualizar los 3 estados que podemos tener a la salida de la compuerta. Observe que cuando la salida es un 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 0 voltios. Cuando la salida es un 0, el voltaje es 0 voltios. Y cuando la salida es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente 2.5 voltios. Muy bien, la figura 16 está errónea, solamente es básicamente la misma conexión, solamente tendremos que cambiar nuestra figura. Esta compuerta, esta 7404, la cambiaremos por lo que antes se mencionó, que es un circuito integrado 74240. Básicamente, como les mencioné anteriormente, es la misma conexión en todos los circuitos que hemos estado conectando. Un copy paste bastará. Copiar y pegar. Lo colocaré por aquí, está bien. Borro esta tierra. Ya está todo conectado, simplemente tengo que cambiar voy a borrar esto también y voy a colocar, me falta, pero es en las compuertas TTL, es en 74SL00
era 74.24.0, y en este caso aquí la podemos encontrar. Ay, permítanme un momento. 74LS, lo voy a buscar en todos los dominios. Un momento, 74.24 muy bien, mira, aquí ya lo encontramos. Aceptar. En este caso no lo encontramos como una como con el símbolo de una si en este caso no lo encontramos como si fuera un símbolo de una compuerta. En este caso solamente nuestro simulador lo maneja como un chip, como si fuese un chip nada más. Pero bueno, haremos las conexiones debidas para que el circuito funcione de la manera que nosotros buscamos. En este caso nos falta también con buscar una resistencia de 10 kilos para poder hacer el circuito como nos lo pide el folleto. Lo voltearé y será así. Muy bien, nos falta una tierra, lo copiaré aquí. Y solamente ahora sí nos queda también al tener en cuenta en que estamos conectando ahora sí un chip y no estamos conectando como tal una compuerta como esta, el propio chip ya nos pide otros requerimientos, que en este caso, bueno, haré un zoom para que podamos observar todas sus pines. Podemos observar en ella que nuestro chip ahora sí nos pide un voltaje de alimentación, un voltaje CCC y una conexión a tierra. Como ya lo mencioné, haremos las conexiones debidas para que nuestro circuito funcione de la manera que nosotros estamos buscando. Su voltaje VCC va a ir normalmente un chip TTL, un chip de los que usamos para hacer nuestros proyectos. Se conectan a 5 voltios. Lo conectaremos a la misma fuente de alimentación que ya tenemos. El pin de entrada sería el 1 a 1, por tanto su salida será 1 y 1. Lo conectaré aquí y va a la entrada de nuestro osciloscopio, que será el visualizador de nuestra salida. Muy bien, ya teniendo todo listo, daremos play. Está un cero lógico, vamos a dar un play y veamos su funcionamiento en el osciloscopio. Como podemos ver, en este caso nos está dando el estado intermedio, ya que está presentando alta impedancia entre ambas resistencias. Ambas resistencias estarían funcionando como si fuese un divisor de voltajes. Un divisor de voltajes, dependiendo de nuestra cantidad de resistencia que tengamos arriba o abajo, en este caso es la misma, nos estaría funcionando como un divisor y sería la mitad. En este caso haremos el cambio a uno lógico. Como podemos observar, aquí ya nos marcó un cero lógico. Es un cero lógico. Es un 1. Lo cambiará a un 0. Estaría funcionando al igual que nuestros chips anteriores como una compuerta NOT. Como podemos observar, sigue marcando el cero lógico hasta el cambio de acá. Nos marcará ya aquí como un cero lógico. Podemos observar 49.99 microvolts. Es bastante cercano al 0. Cuando lo cambiamos a un cero lógico, vemos por aquí, por este lado, el cambio a un 1 lógico. En este caso ya serían los 5 voltios que nuestro circuito y nuestro folleto nos está mencionando. Aquí están los 5 voltios. Y con esto podemos ya tener comprobado que nuestro circuito está conectado de manera true state. Muy bien, voy a dar pausa a la simulación. Muy bien. Por mi parte sería todo en esta práctica. Pudimos observar los 3 tipos de prueba: la salida true state, la salida open collector y la salida totem pole. Pudimos comprobar y observar cuáles fueron sus comportamientos
y cómo es que estos influyen. Y muy bien, mi nombre es Roberto Ricardo González y de mi parte será todo. Muchas gracias por ver mi video y gracias. Los espero en los próximos videos.